Mi nombre es Diana Patricia García Velázquez, yo soy estudiante del doctorado en educación y a continuación les presento esta videograbación sobre 5 preguntas de investigación en 5 estudios empíricos en inclusión educativa, la actividad desarrollada en el Seminario de Investigación Educativa cuyo tutor es el doctor Gustavo Delgado Lechuga. El presente estudio, pues vamos a mirar algunos elementos metodológicos y la pregunta de investigación que orientó cada uno de estos 5 estudios que versan sobre el tema que me atañe en mi tesis de doctorado. El primer estudio se titula Estrategias didácticas para desarrollar prácticas inclusivas en docentes de educación básica, estudio desarrollado en Perú en el año 2020. Su pregunta de investigación es cómo influyen las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para lograr una práctica inclusiva en el aula. Su enfoque metodológico fue cuantitativo, correlacional, deductivo, ya que se hizo un estudio de sondeo utilizando encuestas. La variable independiente fueron las estrategias didácticas y la variable dependiente la ejecución de estas acciones educativas en básica primaria. La población a la cual se encuestó fueron 48 docentes en 2 instituciones oficiales del Perú. El segundo estudio son las prácticas inclusivas del profesorado de aula en escuelas chilenas, un estudio comparativo con 48 docentes de 2 colegios también de Chile. La pregunta de investigación fue cuáles son las prácticas inclusivas que de acuerdo con los docentes se utilizan en el aula. Fue también un estudio con un enfoque metodológico cuantitativo comparativo. La variable independiente fueron las prácticas pedagógicas de los docentes y la variable dependiente se analizaban las características del docente, sexo, edad, tiempo de experiencia, su cualificación. También se señalaban otras variables como el contexto sociocultural de la institución y también de los mismos estudiantes. El tercer estudio se titula Autoevaluación de prácticas inclusivas docentes en atención a la población con actitudes sobresalientes. Este estudio se hizo en México en el año 2021. La pregunta de investigación se titula ¿Cómo se autoevalúan sus prácticas inclusivas los maestros que atienden a estudiantes con actitudes sobresalientes? Su enfoque metodológico fue cuantitativo descriptivo, variable independiente, prácticas inclusivas. Se enfocaban en la metodología y evaluación que se trabajaban en el aula. La variable dependiente, características de los docentes, su edad, cualificación, preparación, ¿cierto? Conocimientos de inclusión, interacción con estudiantes y la interacción con las familias. Se encuestaron 34 docentes de secundaria. El cuarto estudio fueron experiencias de inclusión y exclusión de un grupo de sordos usuarios de lengua de señas mexicana. Su pregunta de investigación fue cuáles son las experiencias de inclusión o exclusión que tienen las personas sordas en el contexto escolar. Enfoque metodológico cualitativo, se trajo historia de vida a través de entrevistas. Su variable independiente, inclusión y exclusión de personas sordas en el contexto educativo. Variables dependientes, uso del lenguaje de señas, modelos educativos para sordos, trayectoria educativa, contexto familiar. La población con la cual se hizo ese estudio fueron 6 sordos adultos con educación en preparatoria o superior. Y el quinto estudio fueron un análisis del potencial pedagógico inclusivo de los asistentes de aula, realizado en España en el año 2023, cuya pregunta de investigación es cuál es la percepción de familias de estudiantes con necesidades educativas especiales sobre el papel pedagógico de los asistentes de aula. Enfoque cualitativo con entrevistas semiestructuradas, variable independiente, percepción del rol de los asistentes de aula en la inclusión, variable dependiente, contexto familiar del estudiante con el apoyo educativo al estudiante de necesidades educativas, población 17 familiares de estudiantes. Los 5 estudios indagan sobre el impacto de las prácticas estratégicas o estrategias utilizadas por los docentes.
Es un estudio que se centra principalmente de tipo cuantitativo y dos de tipo cualitativo. Muchas gracias.